Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Mi nombre es Natalie Mejía y hoy seré la moderadora de su sesión. Primeramente, saludar al licenciado Marcos Santibáñez. Licenciado, un placer tenerlo nuevamente el día de hoy con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Natalie. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias. De igual manera, saludar a todos nuestros estimados participantes. Para poder dar inicio con la sesión de hoy, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Avan Bianca. Presente, Licen. Muchas gracias. Aguilar Víctor. Ausa María Leticia. Presente, Leticia. Muchísimas gracias. Balboa Marco. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes, gracias. Cabrera Carolina. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes, gracias. Céspedes Dana. Presente. Perfecto, gracias. Chirinos Jimena. Choque Zunilda. Gómez José Luis. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Lima Noemí. Presente, licenciada. Muchas gracias. Luciri Daniela. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Marín Danitza. Presente. Gracias. Presente. Muchas gracias. Matos Wilfredo. Gracias. Hachi Mario. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente. Por favor, a los participantes tomar en cuenta sus micrófonos. Solo habilitar en el momento en que se esté llamando la lista, por favor. Padilla Urbelinda. Siles José Luis. Beizaga Edwin. Presente, Licen. Muchas gracias. Velázquez Ronald. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Villarpando Alison. Zambrana Omar. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Suazo Gustavo. Presente. Muchas gracias. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que se estén incorporando pueden escribir su nombre en el chat para ser tomados en cuenta en la asistencia. Licenciado, buenas tardes, bienvenido. Cuando usted guste, podemos dar inicio con la sesión de hoy. Muchas gracias, Natalie. Buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar entonces, estimados estudiantes, con el avance de la materia. Les voy a compartir la diapositiva. Bien, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, licenciado. Perfecto, gracias. Sí, se ve. Excelente. Bueno, ayer habíamos quedado acá, entonces, los manuales administrativos son los documentos que nos van a servir para organizar precisamente todo lo que es la estructura de nuestra empresa. Y acá, entre las definiciones de manuales administrativos, tenemos estas dos que son interesantes. Bueno, la primera que está arriba, de Enrique Benjamin Franklin, y estas otras dos, ¿no? Que dice, los manuales administrativos hacen referencia a registros inscritos de información
e instrucciones que conciernen al empleado y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado en una empresa. Esto es así de claro, ¿no? Los manuales administrativos precisamente brindan información e instrucciones para que un trabajador o un empleado pueda desarrollar sus actividades, sus tareas de la forma más eficiente posible. Y esto va a orientar esos esfuerzos precisamente para que consigamos los objetivos empresariales o institucionales. Por otro lado, dice, ¿no? Es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática información y o instrucciones sobre historia, organización, política y procedimientos de una empresa que se consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo. Entonces, refuerza esta idea de que los manuales administrativos tienen el objetivo de formalizar las actividades dentro de la empresa y de que las tareas se hagan precisamente sistemática y ordenadamente para que si se va algún trabajador, el reemplazo, haciendo uso del manual, pueda cubrir esas funciones sin ningún problema. Tiene que haber, desde luego, una inducción, como es normal, pero los manuales de funciones nos van a decir qué es lo que debemos hacer, cuáles son las actividades principales que debemos desarrollar, qué es lo que a quién tendríamos que rendir cuentas o informar y quiénes tenemos a cargo, ¿no? Y en un manual de procedimientos, desde luego que va a estar la forma en que se debe realizar una tarea o una operación. Entonces, estos manuales administrativos van a ayudarnos permanentemente a que podamos mejorar el trabajo. ¿Por qué? Porque además no son manuales que no se pueden modificar. Todos los documentos, todos los manuales administrativos son perfectibles. Es decir, que si vemos que hay una tarea repetitiva, podemos eliminar esa repetición y hacer el procedimiento mucho más simple. O si vemos que estamos dando por sentadas algunas actividades, o por sentado, perdón, algunas actividades, esas actividades hay que especificarlas dentro de los manuales para que no haya lugar a errores. Como idea, un manual de caja podría decir en términos generales que cuando se recibe un cheque, ese cheque se tiene que depositar en el banco. Ok, pero ¿quién debería depositar ese cheque en el banco? Entonces, falta esa información, ¿no? Porque si asumimos que el cajero va a estar en su puesto de trabajo todo el día porque su trabajo es cobrar y en algún caso pagar algunos movimientos, ¿quién tendría que ir a depositar el cheque al banco? ¿El cajero? ¿Habrá otro cajero que va a cubrir su puesto mientras él va a hacer el depósito? ¿El jefe del cajero? ¿El mensajero? Entonces, esas imprecisiones tienen que aclararse y no dar por sentado que, desde luego, si tenemos un mensajero en la empresa, él es el que va a llevar el cheque al banco. O sea, no hay que suponer, hay que nomás definir y declarar en los documentos quiénes son responsables de qué parte del proceso para que eso no tenga ninguna dificultad en la ejecución, ¿no? Esos procedimientos no tengan ninguna dificultad en su ejecución. Y acá hay un esquema de lo que son los manuales administrativos y tenemos esta división por su naturaleza, por su contenido y por su ámbito. Entonces, por su naturaleza van a ser macroadministrativos, mesoadministrativos y microadministrativos. Es decir, vamos a tener algunos manuales que se aplican a toda la empresa. Va a haber otros manuales que se aplican a un área de la empresa. Y va a haber manuales que se van a aplicar a una persona, a un trabajador específicamente, o a un ítem, para no decir una persona, ¿no? Entonces, si tenemos un ítem que es de cajeros, justamente, el manual de funciones de los cajeros va a ser para cualquier cajero.
No es que va a haber un manual de funciones para el cajero A, otro para el cajero B, ¿no? Salvo que no compartan las mismas actividades. Y eso se define en el organigrama, se define en el manual de organización y funciones, y también se define en las actividades específicas de cada cargo. Por su contenido, entonces, hay manuales de organización, de procedimientos, de historia de la organización, de políticas, de contenido múltiple, de puestos, de técnicas, de ventas, de producción, de finanzas, de personal, de operación, y de acuerdo a las áreas, puede haber muchos más manuales que se diferencien por su contenido. Y por su ámbito van a ser generales o específicos, ¿no? Y ahí retomando el tema de los cajeros, si tenemos varios cajeros que hacen el mismo trabajo, pues van a tener un manual de funciones general. Pero si hay un cajero que va a ser solamente cajero pagador, ese va a tener un manual específico, ¿no? Porque ese cajero no va a recibir dinero, solo va a encargarse de pagar. Y eso va a ser la diferencia entre un manual general y un manual específico. Bien, con esto termina la primera parte. Entonces les voy a compartir la segunda parte. Y ahí está. Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a ver ya es la administración del cambio y el desarrollo organizacional. ¿Qué es el cambio? Cuando hablamos de cambios, normalmente a nadie le gusta, ¿no? Cuando decimos tenemos que hacer algún cambio, se nos puede ir a la cabeza directamente la idea de que va a haber gente que ya no va a trabajar en la empresa. Pero no es obligatoriamente así. O sea, podemos hacer cambios con todo el equipo y simplemente estamos haciendo un cambio para mejorar. Podemos hacer cambios para adecuarnos a una situación que se está presentando ahora y que antes no la teníamos, ¿no? Como en su momento fue la pandemia. Entonces, un cambio va a ser una alteración o una modificación de las estructuras, de las tecnologías o de las personas. O sea, un cambio puede ser así de amplio, ¿no? Que tengamos un cambio dentro de la organización donde dejemos de contar con un departamento entero y tal vez manteniendo las actividades distribuidas entre las otras áreas, se pueda seguir adelante. Pero puede ser también que esa área entera de la organización se está tercerizando, ¿no? Ayer comentábamos que el servicio o el tercer sector de la industria, que es el sector de servicios, hoy en día está facilitando a muchas empresas contar con personal a un costo que no es más bajo, pero que sí ahorra muchos costos que son relacionados a la contratación del personal. Por ejemplo, si un trabajador o una trabajadora que contratamos resulta que se casa y emprenden su familia, o sea, ya deciden tener una guagüita, un hijito, ¿quién asume el costo social? La empresa, ¿no? Porque si bien los papás tienen que ocuparse de la educación, de la alimentación, de todo, durante el periodo de gestación y después, durante el primer año de vida del recién nacido o la recién nacida, hay que pagar un subsidio. Hoy en día ese subsidio son 2.000 bolivianos. Y si la persona gana 2.500, prácticamente el gasto, no el sueldo, el gasto por esa persona se está duplicando. Y claro, para una empresa puede ser, dependiendo del tamaño de la empresa, puede hasta desestabilizar la situación de la empresa. No es normalmente así, ¿ya? Pero
algunos criterios que van en ese sentido. Pero, ¿qué pasa cuando uno terceriza? Si tenemos cajeros ya subcontratados y una de las cajeras está embarazada y va a tener a su agüita, puede seguir trabajando como, como personal subcontratado, pero en los subsidios, no, la empresa que está tercerizando el servicio no se los puede cobrar a la empresa a la que le está dando el servicio. ¿Por qué? Porque no es la empresa la que está tomando la decisión de que trabajen, bueno, en una situación de embarazo y vayan a tener sus bebés. Pero la empresa tercerizadora tiene que tomar dentro de sus costos esa probabilidad de que tenga que pagar un subsidio, uno o varios. Por eso les digo, no es que es más barato tener una empresa tercerizadora, en algunos casos puede ser un poco más caro, pero uno se evita ese trabajo administrativo de estar buscando reemplazos, de estar viendo cuando se va de vacación, qué vamos a hacer, si se enferma, cómo va a ser lo del seguro, es evitarse todo eso. La empresa tercerizadora se tiene que encargar de todas esas actividades. Bueno, entonces, volviendo al tema de los cambios, en una empresa donde se va a dejar sin, ya no vamos a tener un área de cajas, se va a subcontratar, entonces, efectivamente, en una primera instancia se retira todo el personal de cajas. ¿Por qué? Porque ya no los vamos a tener como personal directo. Y eso puede ser un problema a nivel de estructura, porque se está afectando al grupo humano de la empresa, pero si se sabe llevar adelante, pues no tendría que haber ningún inconveniente. Es más, hay muchas empresas que tienen programas de reinserción laboral, es decir, que si ya no vamos a trabajar con un cajero, vamos a ponernos como empresa en gestión de buscarle otro lugar, otra empresa donde pueda trabajar. Y ese es un programa que va a darle un beneficio adicional a este trabajador, porque no es que se va a quedar sin trabajo y sin ingreso, sino que va a tener la oportunidad de trabajar en otra empresa con el respaldo de la empresa que está dejando. No garantía, ¿no? El respaldo. Bien, entonces, cuando hay estos cambios, las personas son las que más tienden a estar inestables. Y viendo un poquito la teoría que dice el cambio organizacional es el proceso y efecto que sucede en una organización al transformarse internamente. Entonces, este cambio organizacional siempre Lice, preocupa. Adelante, Lice, adelante. ¿está mostrando alguna diapositiva? Porque en la pantalla sale fin de la primera parte. Perdón, es que no cambié. Mil disculpas. A ver, un segundito. Pensé que estábamos con la otra diapositiva ya, pero ya está. ¿Ven? Ya se ve, ¿no? Sí, dicen, ahora sí se ve. Ya, mil disculpas. Gracias por hacerme notar. Bueno, entonces, cuando se dan los cambios, la parte que más se afecta es el equipo, ¿no? Porque va a haber, esos cambios van a generar que algunas personas tal vez ya no estén, ya no se mantengan en la empresa. Y después va a haber también cambios, si hay cambios en la tecnología, tenemos que capacitarnos para esos cambios, tenemos que aprender. Y hay personas que realmente no les gustan los cambios, no ven como algo favorable, sino que se oponen a los cambios y piensan que los cambios no son necesarios. Pero
la vida es cambiante. La vida siempre nos va a exigir que hagamos cambios. Sería pues muy favorable para todos que haya una estabilidad permanente, que si, como ha ocurrido en muchos casos donde una persona entró a trabajar a una empresa a los 20 años y se fue a los 65 años con su jubilación, nunca tuvo necesidad de buscarse otro trabajo. Y claro, esa ha sido una vida dedicada a una empresa que le ha permitido, eh, bueno, estabilizarse económicamente, tener una familia, tener bienes y todo, pero no es algo general. Si bien hay casos, hay otros casos que más bien van de una empresa a otra y no es que eso sea bueno o malo, sino que es otra forma de desarrollarse profesionalmente. Las personas que se quedan en bueno, en una empresa, digamos, por mucho tiempo, no es que no tienen aspiraciones, sino que realmente han encontrado su lugar de su zona de confort, ¿ya? Y lo que les pagan les alcanza y las tareas que hacen son agradables para ellos. Todo está bien, no necesitan hacer cambios. Pero hay otros casos, como veíamos, donde hay límites, hay techos para las personas. Y si alguien llega a ese techo, pues para seguir creciendo tiene que cambiarse de empresa. Como ejemplo, en un banco, la estructura, si bien es muy grande, uno puede entrar de cajero y ascender hasta gerente. Pero de un grupo de 20 cajeros, ¿cuántos van a ser gerentes? ¿No? Eso es muy incierto porque seguramente el que va a llegar a gerente no se va a quedar ahí de gerente por un año, ¿no? Va a quedarse de gerente por mucho tiempo. Y los demás que podrían haber iniciado con él no van a estar en ese nivel porque no hay más que un cargo de gerente. Así que bueno, eso no permite que esas otras personas puedan seguir creciendo en esa institución y tienen que buscarse otro trabajo donde tal vez puedan estar también de gerentes. Entonces, por esas situaciones es que se cambia. Y otras situaciones también puede ser por el clima organizacional, por las Sí, ya condiciones quería. No, económicas. si ahorita se entera Tus que sea micrófonos, bebé. por favor, Gustavo. Uf, Gustavo. Ok. Bueno, entonces en las organizaciones siempre va a haber cambios, pero el manejo del cambio, el cambio tiene que ser además planeado, es tarea del gerente. Si las empresas no se preparan para hacer frente a los cambios, van a tener una situación complicada y pueden también complicar su situación o su posición en el mercado. Bueno, ¿qué tipos de cambio tenemos? Tenemos el cambio reactivo y el cambio planeado. El cambio reactivo ocurre sí, cuando mi papá puede ir, su micrófono, por pero favor, ya se fue. Gustavo, ya. Em, Cuando ocurre algo inesperado en una empresa, ¿qué puede ser? Una subida abrupta del dólar, que nos ha ocurrido ya antes, ¿no? Pero ¿cómo nos hemos preparado para una subida del dólar? No es algo fácil. No sé, ¿qué más te micrófono? Estoy equivocado. Y lo que hay que hacer es ver si nosotros tenemos la economía basada en la moneda extranjera, tal vez por la subida del dólar nosotros vamos a tener que generar más ahorro para poder comprar las divisas. Y si no tenemos de dónde o cómo ahorrar más que haciendo algunos movimientos en los recursos con los que contamos,
tal vez tengamos que dejar de lado a ciertas personas y ese ahorro, o sea, esa disminución del gasto nos va a permitir hacerle frente a ese cambio en la subida del dólar. Pero eso es algo que nos va a poner en una situación de reacción inmediata, ¿no? No es que vamos a poder prepararnos, ya subió y tenemos que tomar medidas. Y bueno, cuando hay problemas que se presentan de un momento para otro, tenemos que tomar decisiones reactivas. A esta acción tenemos que tener una reacción. Pero lo mejor siempre es tratar de prever las contingencias. Y eso es el cambio planeado. El cambio planeado lo que va a hacer es favorecer la forma de operar de la empresa. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacerlo de manera más ordenada y las acciones que tomemos van a ser más oportunas. Para el cambio planeado es necesario que todos estén con esa visión de cambio, que vamos a hacer un cambio de sistema contable a nivel general en una empresa. No solamente va a manejar la parte contable, sino todo un ERP. Entonces, va a afectar la parte contable, va a afectar la parte de compras, la de recursos humanos, incluso la de almacenes. Pero ese nuevo sistema lo vamos a implementar a partir de junio de este año. Entonces, hasta junio tenemos que prepararnos. Y una vez que empiece junio, vamos a hacer el cambio, pero ya vamos a estar preparados para ese cambio. Y ese es un cambio planeado. Entonces, desde luego que un cambio planeado es sobre algo que nosotros estamos contemplando hacer. Y no vamos a tener que tomar decisiones precipitadas. Las decisiones las vamos a tomar primero en un consenso con el equipo y después realmente dándonos plazos, haciendo un cronograma para que todos estén claros de cuándo deben hacer su parte y hasta cuándo deben terminar de hacerla. Y todos estos cambios van a servir favorablemente a la empresa porque eso se hace para mejorar. Los cambios nunca deberían ser para bajar la calidad ni de los productos, ni de los servicios, ni de las condiciones de las empresas. Pero muchas veces también se hacen cambios planeados para una reducción de lo que sería el tamaño de la empresa. Bueno, lo importante acá es que los líderes, los gerentes, tienen que anticiparse a los cambios. Y los líderes tienen que ser también los guías para que el cambio sea asimilado por el personal de la mejor forma posible, por los equipos. Y cualquier situación complicada que se dé durante un cambio tiene que ser también tratada adecuadamente para que no complique el proceso de este cambio en sí. O sea, si se genera algún malestar a nivel general del personal, hay que darle una solución, porque no se puede trabajar con un equipo que no está motivado. Bien. Entonces, para Robbins, el cambio organizacional puede darse en los siguientes aspectos. Un cambio de estructura, que sería un cambio en el organigrama, puede ser en algunas épocas para crecer y en otras épocas para contraernos. Después un cambio en la tecnología, cuando vamos a tener ciertas tareas que se automaticen o ciertas actividades que ya no la van a realizar los trabajadores, sino que vamos a tener un software o un equipo que nos va a hacer esas tareas. El cambio de ambiente físico, cuando hacemos una nueva distribución en un espacio donde trabajamos.
Y ya ayer también habíamos mencionado que la distribución del espacio de trabajo es lo que conocemos como layout, ¿no? Y si vemos acá en la imagen, en la parte de abajo, tenemos un micromercado. ¿Cómo está organizado un micromercado? Esta es una sala de micromercado. Entonces, en este micromercado hay un ingreso, tenemos cajas, tenemos los carritos de autoservicio y no tiene mucho espacio para la mercadería, pero ahí están identificados los sectores de lácteos, de pan, de carne, de refrigerados y de congelados. Entonces uno va a ingresar por el medio, ahí tiene las cajas y va a hacer una circulación por cualquiera de los dos lados. Y tal vez este diseño esté bien, esté funcionando, pero podría ser necesario que en algún momento hagamos un cambio y ese cambio efectivamente sea más favorable de lo que podríamos, o más favorable de lo que sería mantener este layout. Y no es que uno hace un cambio, ve cómo funciona y después, si no funciona, vuelve a lo anterior. No debería ser así. Deberían planificarse los cambios como para que duren una buena temporada. Si hemos tenido el lugar de trabajo distribuido así durante 5 años y queremos hacer un cambio, ese cambio debería ser por lo menos de un año. No de un par de meses y volver a lo de antes, porque las personas, como habíamos mencionado, a las personas no nos gustan los cambios, o no a todas las personas les gustan los cambios. Entonces, va a costar que uno se acostumbre a eso, a ese cambio y después entienda el beneficio del cambio. Bueno, el cambio de las personas, ya a colación de lo que sería el cambio de un ambiente de trabajo, tiene que ver con la parte actitudinal más que psicológica de las personas. Pese a que, bueno, la psicología, que antes conocíamos como el estudio del alma, en realidad es el estudio del comportamiento de las personas, ¿no? Cuando hay cambios, hay algunas personas que se fatigan, no les parece, no les parece adecuado que haya cambios, no se acomodan a los cambios, se resisten a los cambios. Entonces, normalmente es donde vamos a tener problemas es con las personas, no con el ambiente físico. Podría ser que necesitemos más espacio y haciendo una reorganización podamos optimizar el espacio. Entonces, no es que vamos a cambiar con una ampliación, podríamos hacerlo, pero si se puede hacer de otra forma menos agresiva, pues hay que hacerlo. O cuando vamos a ingresar nueva tecnología, tenemos que prepararnos, capacitarnos y aplicar la nueva tecnología. Pero cuando hay cambios en las personas, realmente ahí vamos a tener que tomar en cuenta cuál es su actitud ante los cambios y cómo nos vamos a comportar todos con los cambios. Estas personas podrían ser conflictivas o estas personas realmente van a aceptar todo lo que hagamos porque han tenido la experiencia de que cualquier cambio ha sido favorable y no han tenido inconveniente, no han tenido problemas. Pero los que se asustan, los que le temen al cambio, son los que nos pueden generar algún conflicto. Bueno, si han visto algún aporte de Kurt Lewin, acá tenemos otro más, ¿ya? Kurt Lewin creó la teoría del campo de fuerzas opuestas, que se aplica al cambio social. Entonces dice Lewin que hay fuerzas que nos impulsan a efectuar un cambio
Y estas fuerzas se pueden clasificar como internas y externas. Y acá tenemos esta gráfica que es prácticamente como una raíz cuadrada, que es el modelo de Lewin del cambio. Entonces nos dice que para hacer un cambio, estamos haciendo algo durante 5 años y queremos hacer un cambio, tiene que haber una primera etapa de descongelamiento. O sea, lo que estamos haciendo durante todo este tiempo, vamos a dejar de hacerlo. Bueno, esa es una primera etapa. Después hay que aplicar el cambio en sí. Y ahí es donde vamos a tener este declive. Y así como se muestra acá, estamos en un nivel, pero con el cambio, al aplicar el cambio, hay una caída de ese nivel hasta un punto donde no puede caer más. Y de ahí empieza la recuperación, que es cuando ya estamos con el cambio aplicado y la gente se empieza a acostumbrar, empieza a comprender los beneficios del cambio. Y cuando ya el cambio está completo, hay que congelar nuevamente. Y el objetivo de este modelo es que podamos ver que una situación que parece bastante normal puede ser mejor. Entonces, para eso descongelamos, caemos y volvemos, nos recuperamos, pero vamos a llegar a otro nivel mayor. ¿Por qué? Porque ese cambio tiene que ser favorable. Si vamos a llegar a lo mismo, no tiene sentido, al mismo nivel de calidad, digamos, no tiene sentido hacer ningún cambio. Pero, o si vamos a estar por debajo de la anterior situación. Pero si se logra mejorar, si se logra tener un poquito más de calidad en lo que son nuestros productos, nuestros resultados, pues hemos hecho algo favorable. Hemos hecho un cambio y lo hemos aplicado para mejorar. Y bueno, acá está, ¿no? También a la derecha, una situación actual tiene un cambio y hay un comportamiento de las personas ante ese cambio. Primero, baja la moral, baja la confianza de las personas en que ese cambio sea realmente bueno, pero cuando ya está el cambio en funcionamiento, recién entienden que efectivamente ha sido favorable. Y cuando llega a su nuevo nivel de satisfacción, hay que, o la situación deseada, hay que congelar nuevamente. Entonces, cuando ustedes vean alguna situación de cambio, piensen en este diagrama de Lewin en cuanto al cambio, que hay que hacer un descongelamiento, aplicar el cambio, asimilar el cambio y cuando ya lleguemos a tener el cambio bien aplicado, congelar esa nueva situación. Bueno, ¿qué fuerzas impulsan el cambio en las organizaciones? Tenemos por un lado las fuerzas externas, como habíamos visto antes, ¿no? Fuerzas externas y fuerzas internas. Entonces, las fuerzas externas son los nuevos competidores o si ya están los competidores en el mercado, nuevas estrategias que puedan aplicar. Las leyes y reglamentos del gobierno, la tecnología y los cambios económicos. Son cosas que nosotros, donde no tenemos control. Y bueno, acá también tenemos otros ejemplos como la presión social o política o una crisis económica. Los procesos tecnológicos, bueno, ya los vimos, o alguna característica demográfica como una fuerza externa. Puede ser. Ya cuando eh, estamos en alguna ciudad donde, como ejemplo, Tarija, eh, pretender que en Tarija dejen de festejar carnaval de la forma que lo hacen, es a pelear, ir a perder una pelea. ¿Por qué? Porque las tradiciones, tantas cosas que hacen
que estas fechas sean muy particulares en Tarija, pues es difícil que se vaya a hacer un cambio allí. Pero si vemos otra situación, no sé, en Potosí, el carnaval, tenemos los mismos feriados, tenemos hoy en día prácticamente todas las tradiciones son similares a nivel nacional, pero si hacemos una comparación entre lo que es el carnaval en Potosí y lo que es el carnaval en Tarija, pues parecen situaciones muy distantes, ¿no? No parecen que están los dos en el mismo país. Pero este otro aspecto, este otro factor, esta otra fuerza que pueden ser las características demográficas, también nos pueden afectar a cambios, ¿ya? O a que no se puedan realizar los cambios. Bueno, y dentro de las fuerzas internas tenemos la modificación de estrategias de calidad, la introducción de equipos nuevos o procesos nuevos, la fuerza de trabajo o del personal y las actitudes de los empleados cuando hay insatisfacción laboral. Bueno, las fuerzas internas son las que se originan o porque no está funcionando, no hay un buen funcionamiento dentro de la organización. Entonces, cuando algo no está funcionando al interior de una organización, pues tenemos que hacer algunos cambios. Y bueno, podría ser también que necesitamos cambiar los objetivos o las metas, hacer ajustes a las estrategias, revisar la cultura organizacional para ver si efectivamente está siendo cumplida y aceptada por las personas, qué políticas internas deberíamos modificar o ajustar, o si necesitamos también mejorar la calidad de nuestros productos o servicios. Entonces, cuando vemos todas estas situaciones, tenemos que tomar decisiones o la decisión de hacer o no cambios que vemos como que prudentes. Y bueno, para que nosotros podamos hacer estos cambios, hay que pensar en que el planteamiento de un cambio tiene que tener un proceso de adaptación para que después de toda esa adaptación recién veamos los efectos del cambio. Y con el personal, lo que tenemos que ver es qué comportamientos son clave para que los cambios sean eficientes o efectivos. ¿Qué, eh, qué conceptos, qué términos no hemos sido capaces de simplificar? Entonces tenemos que dar una explicación adicional. Cuando hablamos de que va a haber un cambio en la estructura salarial para todo el personal, que va a hacer que nosotros o que las personas perciban un poco menos, pero mantengan sus puestos de trabajo. ¿Será que cuando les expliquemos de las cargas sociales en general, entiendan a qué nos referimos con las cargas sociales? Y eso, por lo menos para toda la gente que está en la universidad, ¿no? No necesariamente que haya concluido la carrera. Sabemos a qué nos referimos con las cargas sociales, pero puede haber personas que no estén claras. Entonces hay que aclarar esos conceptos. ¿Qué es una carga social y qué no es una carga social? Después, la adopción social. ¿Cómo vamos a aceptar como grupo esos cambios? ¿Qué vamos a necesitar para que podamos estar conformes con esos cambios? Y posteriormente tenemos que
reforzar el cambio para que como efecto tengamos un impacto en la visión de la empresa y tal vez en los objetivos de la empresa en el mediano y largo plazo. Pero un cambio tiene que verse como un proceso que va a tener efectos cuando ya se haya realizado este cambio. Y esos efectos tienen que ser favorables, tienen que tener un impacto favorable para las personas y también para los dueños de las empresas. Cuando hay resistencia al cambio, a ver, vamos a hacer un repaso de lo que dice o dicen Ansoff y McDonald. La resistencia al cambio es un fenómeno que afecta al proceso de cambio. Va a retrasar su inicio y va a dificultar su implantación. Y en algún caso va también a aumentar los costos. O tal vez llegue a sabotear el cambio y se absorba dentro de la confusión de otras prioridades. Entonces, ese es un concepto de Ansoff y McDonald. Cuando hay resistencia al cambio en las organizaciones, se tiene que trabajar con esas personas, ¿no? Quienes no están de acuerdo con el cambio. Y no es que a esas personas se las tiene que hacer a un lado, ¿no? De ninguna forma. Pero hay que ver qué los motiva a no tener confianza en los cambios. Entonces, la resistencia puede ser de manera activa o de manera pasiva. Y cuando hablamos de resistencia activa, los trabajadores nos van a manifestar la incomodidad abiertamente y lo van a hacer expresándose verbalmente o con actitudes con sus compañeros y superiores. Y puede abrirse dentro de la organización un proceso de resistencia coordinada, ¿no? Y acá nos dan como ejemplo una huelga o alguna actividad que sabotee el cambio para que efectivamente no llegue a concretarse. Pero también hay la resistencia pasiva, donde los trabajadores dicen que está bien, aceptan que se haga el cambio, pero no están conformes, no están de acuerdo. Y pueden contaminar también a los otros trabajadores con sus actitudes. Pueden dejar de asistir o bajar su productividad, dejar de asistir al trabajo, llegar con demora, desmotivar a las personas que trabajan en ese entorno, pero no lo hacen expresando su molestia de forma directa. Entonces lo hacen con sus actitudes precisamente. ¿Y qué técnicas podríamos emplear para reducir esta resistencia al cambio? Primero, la educación y la comunicación. Siempre es importante que los cambios se comuniquen. Y si se trata de entender nuevos conceptos, entender nuevas situaciones, hay que elaborar un plan de capacitación o de educación. Y así nosotros vamos a poder aceptar o vamos a poder generar una aceptación mejor de los cambios. La participación. Cuando los que se resisten cuentan con aptitudes suficientes para contribuir en el proceso de cambio. Entonces, los hacemos participar. Les damos alguna responsabilidad a quienes nos podrían objetar el cambio. ¿Pero por qué? No porque simplemente no queremos que sean ajenos al cambio, sino porque precisamente son personas que podrían tal vez incluso mejorar el cambio con sus observaciones.
Y ahí las personas, cuando se los toma en cuenta ah, para algún proceso de cambio, pues se van a sentir también identificados con la empresa y van a sentirse valorados. ¿Cuál es una desventaja de la participación? Es que realmente consume más tiempo y no siempre es la solución más adecuada. Bien, luego está la facilitación y el apoyo. Cuando las personas muestran resistencia, lo hacen porque tienen ese temor y esa ansiedad de que algo vaya a pasar mal, ¿no? Algo no salga bien. E incluso que pudiera poner en riesgo su fuente de ingreso, su fuente de trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que darle a las personas los medios para que dejen de sentir ese pánico, ¿no? Entonces hay que proporcionarle información y si necesitan más apoyo, si necesitan tal vez alguna orientación, hay que propiciar esa orientación. Y eso nos va a servir para que las personas se sientan apoyadas en su inseguridad. Nos va a servir para que estas personas realmente vean que no se van a hacer los cambios sin que nos interese el bienestar de las personas, sino que más bien es la preocupación, el bienestar de las personas y por eso es que se van a desarrollar los cambios, pero no se van a hacer los cambios sin darles apoyo, sin darles información, sin darles esa seguridad de que van a estar bien. Luego está la negociación, cuando realmente hay una estructura que está organizada y se hacen fuertes dentro de la empresa, ¿no? Se fortalecen. Y ahí hablamos de lo que son los sindicatos. Un sindicato, en algunas situaciones incluso, va a afectar en el ingreso o salida de gerentes. Y eso les da poder. Los sindicatos deberían ser un elemento de protección de los trabajadores, pero también de la empresa. Y cuando tienen cierta fuerza, realmente pueden ser más negativos que positivos. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es negociar. Queremos hacer un cambio, entonces llamamos al sindicato o a este grupo que tiene sus influencias y su poder y les planteamos, ¿no? ¿Qué es cuáles van a ser los beneficios del cambio y qué es lo que van a recibir los trabajadores como producto del cambio? Y si hablamos de, a ver, un incremento salarial, que es un cambio, el sindicato o este grupo de poder nos podría negociar que sea un incremento mayor al que está autorizado. Pero si les hacemos entender que la situación de la empresa no está para dar incrementos mayores, y si es que se diera, podría también poner en riesgo la permanencia de personas que se los contrata eventualmente, tal vez ya no habría que contratar personal eventual. Entonces ahí se trata de negociar, no de, no sé, extorsionar con situaciones que podrían parecer muy eh, dramáticas, muy oscuras para el futuro,
sino con situaciones claras, de forma que el sindicato, que tendría que velar por los intereses de las personas y de la empresa, también asuma que el cambio es necesario y que el, el llevarlo adelante va a tener beneficios más que perjuicios para el grupo social. Pero también podrían decir, ok, está bien que no nos den más del incremento salarial, pero deberían darnos alguna otra compensación por el trabajo que realizamos en algunas ocasiones, no como hora extra, pero sí como parte de nuestro servicio semanal en algunos horarios que son más exigentes. O sea, que se les dé alguna otra compensación y eso se ve en la negociación. Después la manipulación y absorción. Y esto se utiliza cuando se requiere el respaldo de un grupo poderoso. Eh, Tal vez el término manipulación no sea el más adecuado, pero de lo que se trata es de conseguir el apoyo de este grupo de poder, como puede ser el sindicato, em, haciéndolos partícipes de las decisiones y también dándoles la opción a los sindicatos de que puedan eh, ingresar o tomar la decisión con el ingreso de las nuevas personas que van a trabajar en la parte operativa. Debería haber un comité con los sindicatos, ¿no? Para la contratación de personas, pero lo hacen normalmente en la parte administrativa y los demás tienen que acatar esas decisiones. Pero se les puede decir, ok, vamos a hacer estos cambios y además a partir de ahí el sindicato va a poder tener un representante en los comités de contrataciones para que también pueda dar un criterio para la contratación o no contratación de la gente. Se les estaría dando un poquito más de poder, pero a cambio de el apoyo que se requiere para realizar el cambio. Y también la coerción, ¿no? Cuando somos coercitivos, vamos a requerir también el apoyo de los grupos de poder y vamos a forzarlos de cierta forma a que nos apoyen. El problema con la coerción es que es una forma mm, de acoso laboral, ¿no? Entonces, no es algo que, que esté contemplado como una buena técnica, pero es una técnica. Y aunque sea para solamente conocer de qué se trata, es que la deberíamos tomar en cuenta. Y cuando somos coercitivos, cuando queremos forzar a los cambios, muchas veces podríamos perder alguna credibilidad cuando queremos hacer cambios, ¿no? Y no es simplemente que con estos cambios vamos a estar todos mejor, sino que estos cambios sí hacen que mejoren las condiciones de un grupo, pero no de todo el grupo. Para el cambio, también es importante conocer estas 5 etapas del duelo que está dentro de la teoría de Kauler-Ross. Entonces, cuando hay cambios, lo mismo que en los duelos, lo primero que hay es una negación. Nos negamos a que pase eso, pese a que ya está en ejecución. Después viene la etapa del enojo. Este problema realmente no es solo una preocupación, sino que me enoja. Después viene la negociación. ¿Qué es lo que estamos ganando y qué es lo que estamos perdiendo? Luego la depresión
Y por último, la aceptación. Entonces, ahí son las 5 etapas del duelo que también se aplican a los cambios en las organizaciones. ¿Por qué hay cambios? Porque los líderes justamente tienen que ser la guía para el resto de las personas, tienen que ser los guías para que podamos alcanzar los objetivos. Y si para alcanzar los objetivos tenemos que hacer cambios, tenemos que aplicar cambios, los líderes son los que se encargan de hacer todo esto. Y si han escuchado de la pirámide de Maslow anteriormente, pues esta es una pirámide de las necesidades que desarrolló Abraham Maslow cuando estaba haciendo justamente sus investigaciones en relación al desempeño de las personas en el trabajo. Y bueno, resulta que determinó que las personas tienen estos niveles de necesidad. 5 niveles donde las necesidades básicas que están justamente en la base de la pirámide hacen referencia a las necesidades fisiológicas de las personas. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que satisfacer? Nuestras necesidades fisiológicas. Es decir, alimentarnos, estar sanos, descansar. Y si nosotros tenemos cubiertas estas necesidades, vamos a poder recién aspirar a otras necesidades, ¿no? Y ahí vienen las necesidades de seguridad. Y esto, cuando nosotros tenemos cubiertas las necesidades fisiológicas, ya tenemos que pensar en las necesidades de seguridad. ¿Cómo vamos a estar a salvo de las inclemencias del tiempo? Necesitamos un lugar donde vivir. ¿Con qué vamos a solventar nuestros gastos? Necesitamos un trabajo. ¿Cómo es que vamos a vivir en sociedad? Tenemos que estar en un ambiente o en un entorno que sea sano, que nos, que no, con el que compartamos muchas costumbres, muchas actitudes que son favorables. Y si hay actitudes desfavorables, tenemos que ver dónde vamos a estar más seguros. Y también ya no es solamente mantener la salud, ¿no? Sino que tal vez hasta hacer algunos cambios con nosotros mismos, porque ya tenemos algo más de recursos para poder hacer esos cambios. Si hablamos de a las personas que sufrimos de la visión, esa es parte de nuestra necesidad fisiológica, ¿ya? El estado de salud, pero siendo más específicos con los ojos, ya se convierte en una necesidad de seguridad cuando decimos, tengo que hacerme operar los ojos. ¿Por qué? Porque ya no veo como antes y una operación de ojos me me va a garantizar que yo pueda estar en funciones laborales por lo menos unos 10, 15 años más. Ahí estamos subiendo de nivel de necesidades a otro nivel donde ya están cubiertas las necesidades como las básicas, pero en este otro nivel ya podemos pensar en operaciones que no nos van a cambiar la vida así drásticamente, pero que sí nos van a ayudar a estar mejor. Y no necesariamente es una operación de ojos, ¿no? Puede ser una operación del oído también, incluso algunos problemas cutáneos, cosas que no son, no es que nos van a ocasionar la muerte, pero que podemos, podemos mejorar o podemos solucionar con más recursos. Bueno, luego están las necesidades de afiliación, pertenecer a algún grupo
¿no? Tener un grupo de amigos, tener un grupo o una familia, una esposa, esposo, hijos, y también tener intimidad con estas personas, ¿no? O con esta persona. Entonces es sentirse parte de algo. Ese es el siguiente nivel de necesidades. En el penúltimo nivel, con las necesidades de reconocimiento, que también esa es una necesidad que en la universidad se va satisfaciendo, ¿no? ¿Por qué estudiamos en una universidad? Porque necesitamos ser profesionales para tener mejores eh, opciones de trabajo. Cuando se presentan a un mismo trabajo un profesional y un no profesional, que pueden tener las mismas aptitudes, dejan de lado al no profesional porque confían más en el profesional. Entonces, se está reconociendo el esfuerzo que ha puesto esta persona en su preparación en una universidad. Si tenemos un profesional de una universidad y tenemos un técnico medio o un técnico superior que ha salido de un instituto, tal vez han pagado lo mismo, tal vez han estudiado también el mismo tiempo, pero ¿a quién le dan más opciones? Al de la universidad. Y eso tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Yo voy a estudiar una carrera universitaria porque también quiero que me reconozcan como un profesional apto para muchas cosas. Y mi llave de entrada a cualquier convocatoria va a ser mi título profesional. Me van a reconocer. A uno lo pueden conocer como buena persona, pero tampoco es que uno anda con un certificado, ¿no? De que es buena persona. Pero si hablamos de profesionales, uno no tiene que decir solamente soy profesional en esto o en otra cosa, tiene que demostrarlo. Y con esa demostración se logra el reconocimiento. Y por último, tenemos las necesidades de autorrealización, que tienen que ver con situaciones muy personales, con con el ego de todas las personas. Yo quiero aprender a pintar, pero no porque tenga la intención de vender mis cuadros, sino porque tengo la intención de tener en mi sala un cuadro pintado por mí o por mí mismo. Y que si sale bien, pues va a ser motivo de conversación, ¿no? Cuando me visiten. Si no sale muy bien, pues es con lo que yo voy a estar conforme, voy a estar satisfecho. O hacer una campaña de donaciones para algún fin social. Las personas que quieren hacer eso no necesariamente van a buscar reconocimiento, no van a buscar que se los convoque para alguna premiación, alguna situación de eso. No, hay mucha gente que lo hace porque tiene las posibilidades de hacerlo. Y no esté esperando que le hagan una publicación en prensa, ni mucho menos, ¿no? Se sienten muy conformes con haber ayudado y beneficiado en cierta forma a las personas que ha podido ayudar. Entonces, eso es algo que tiene que ver con el ego principalmente, con sentirse alguien más que ha podido dar algo a las personas que cuando lo necesitaban y que ya con eso se siente muy conforme. Entonces, Maslow nos ha mostrado estas necesidades. ¿Para qué? Para que también sepamos por dónde nosotros podemos entender las necesidades de nuestros trabajadores. Estos niveles de satisfacción están muy relacionados al ingreso que tienen las personas, ¿no? Porque
Con un ingreso muy básico no vamos a poder más que cubrir las necesidades fisiológicas y tal vez las de seguridad. Pero si queremos ir a las necesidades sociales o a las de reconocimiento o de afiliación, perdón, primero, también necesitamos estar en actividades, tenemos que tener algún respaldo económico para participar de esas actividades. Entonces, tiene mucha relación con lo económico. Y cuando vemos que hay que hacer algún cambio, tal vez los de la base, los que tienen las necesidades fisiológicas o básicas cubiertas, pero solamente no alcanzan al siguiente nivel de manera satisfactoria. Tal vez a ellos podríamos contentarlos con menos compromisos que al resto. Y para hacer un cambio, podríamos darles como alguna recompensa, que ese cambio les va a servir para que puedan tener mejores perspectivas de ingreso en el mediano y largo plazo, pero no como simplemente una forma de convencerlos, sino como un plan serio. Entonces, este cambio va a hacer que los dueños ganen $100,000 más. Ok, pero este incremento en las utilidades de los dueños nos van a permitir que podamos pagar un incentivo a todo el personal. Y bueno, si va a haber un incentivo, la gente también se siente más comprometida, ¿no? Con el trabajo, con las empresas. Bueno, y ya viendo lo que es el liderazgo, tenemos que entender que el liderazgo es la capacidad de establecer la dirección e influenciar y alinear a los demás hacia un mismo fin, motivándolos y comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos responsables por su desempeño. Entonces, ser líder es tener la capacidad de mostrar el camino, establecer el camino y motivar a las personas para que se alcancen los resultados, para que tengamos el mismo objetivo. Y también delegando responsabilidades, ¿no? Si les vamos a pedir que hagamos un proyecto donde vamos a necesitar contratar 20 personas, les vamos a dar las tareas para que puedan contratar a 20 personas. Y no que sea el líder el único que tome decisiones en cuanto a contratar o no contratar, sino delegando esas, esas actividades, esas responsabilidades a los miembros de los equipos. Entonces, el líder tiene que hacer esto. El líder tiene que conocer a su equipo para poder delegarle las responsabilidades. Bueno, acá en estas imágenes tenemos a 3 niños que seguramente los reconocen, y esta es una dinámica un poquito de interacción porque, bueno, deberían darme su opinión de si los conocen o no los conocen. Pero como el tiempo es tan escaso en estas clases, vamos a pasar nomás a la explicación, a ver quiénes son estos 3 niños. Y resulta que el de la izquierda es Gandhi, pero cuando era niño. El del medio no se lo reconoce fácilmente, pero es Hitler. Y después el de la derecha es cuando se pierde Jesús en el templo y van sus papás a buscarlo. Y el tercero es Jesús. Entonces, los líderes nacen o se hacen, ¿no? ¿Quién podría haber dicho que estos niños iban a ser personas de gran influencia a nivel mundial? Y claro, si vemos el mundo cristiano o el grupo mundial de cristianos,
es reducido en comparación a los budistas, que realmente son mucho más numerosos, pero de que han influido en todo el mundo, lo han hecho. Y Gandhi, desde luego, ¿no? Con su postura de no violencia, con el cambio por la persistencia más que por la fuerza, generó grandes cambios y ha sido un ejemplo de voluntad para todas las generaciones futuras. Cuando hablamos de Hitler, claro, ha sido un líder que ha hecho las cosas por la fuerza, ¿no? Ha sido mediante la violencia que ha hecho los cambios, que ha tenido el dominio. Y lamentablemente ha perjudicado a mucha gente, ha dañado a mucha gente, no directamente, pero sí mediante sus grupos de fuerzas armadas. Y también Jesús, que ha dado un ejemplo, ha cambiado lo que era el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, donde realmente le ha dado más humanidad a esa relación con Dios. Y bueno, así como se lee, como conocemos muchos de nosotros, ha tenido que dar su vida para que la humanidad se salve. Bueno, no sabemos si eso ha sido, el que dé su vida fue realmente útil, porque la humanidad ha continuado con lo que hacía antes y bueno, se perdió una persona que era realmente muy valiosa para la humanidad, pero ese era el destino. Bueno, entonces, cuando pensamos en que si los líderes nacen o se hacen, pues ahí podemos decir que hay personas que tienen cierta inclinación al liderazgo desde niños, pero hay otras personas que aprenden a ser líderes, aprenden a ser jefes y todos deberíamos estar con esa potencialidad de ser líderes y de cierta forma todos llegamos a ser líderes en algunas actividades. Hay muchos padres de familia que podrían tener trabajos muy operativos que solamente acatan órdenes, pero en su casa son los jefes de familia y son los líderes en su casa. Hay personas que tienen mucha timidez en el trabajo o simplemente no les gusta conversar, ¿no? Pero resulta que son los líderes de sus grupos sociales, de sus grupos de amigos. Entonces, ahí varían los roles y varían las actitudes. Pero también hay personas que destacan en todo lado. Entonces, si están trabajando, llegan a ser jefes sin mucho problema. En sus equipos de fútbol o de fútbol, de algún deporte, son los capitanes, son los que organizan, los que motivan, los que siempre están preocupados porque estén mejorando. Y en cualquier grupo que se vaya a, a organizar, podría ser un grupo de padres de familia, entonces toman los papeles de líder, toman el liderazgo. ¿Y por qué? Porque tienen esa tendencia. Pero como les digo, el ser líder se aprende, se va forjando, se va creciendo uno como líder cuando realmente le interesa hacer cosas buenas, cosas favorables. Entonces,
Los líderes podemos tener cualidades de líder o podemos tener aptitudes para ser líder. Lo importante es que no dejemos de lado el que trabajemos dentro de los equipos y si es necesario que nosotros tomemos el mando de un grupo, pues tenemos que hacerlo y tenemos que estar preparados para eso. No necesariamente vamos a nacer como líderes, pero siempre nos podemos preparar como líderes. Ahora, como una cualidad personal, el líder tiene esa percepción, ¿no? O sea, tenemos esa percepción de los líderes que están por encima del resto y que tienen ciertos atributos. Por ejemplo, los líderes van a siempre dar una opinión, van a querer ser tomados en cuenta. Y eso está bien porque cuando necesitamos que se plantee alguna postura, el líder tiene que saber expresar esa postura. Y muchas veces no tenemos las palabras, ¿no? que expresarían mejor esa situación. Y el líder tiene que saber encontrar las palabras adecuadas para poder explicar una postura de forma concreta, pero a la vez clara, ¿no? Que sea comprensible para todas las personas, no solamente para las personas que tengan una formación específica. Antes, como vemos en esta imagen, los líderes destacaban por su fuerza. O sea, el más fuerte era el líder. Y en esta imagen, la persona del medio, la más grande y la más fuerte aparentemente, era el líder natural. Pero si vieron, esta es una fotografía de una película muy conocida. Si la vieron, el personaje que está a la derecha, se le ve el cuerpo entero, pero está en una postura hasta un poco diferente a la del líder, ¿no? Él resulta ser también con muchas aptitudes para líder, para el liderazgo y principalmente no por la fuerza, sino por la inteligencia. Entonces, esa situación de que los líderes eran los más fuertes ya ha cambiado hoy en día. Y ahora vemos líderes de todo tipo, ¿no? ¿Quién podría decir que Mark Zuckerberg, por ejemplo, tendría o sería la cabeza de una empresa tan importante como es Facebook? Y así, o sea, hay personas que no parecen ser líderes, pero que han hecho una buena gestión, han desarrollado algo que es realmente ha generado mucho impacto, entonces es un gran líder y con su equipo, desde luego, tiene ese reconocimiento. Hoy en día ya podemos ver que la fuerza no es todo, ¿no? Puede ser puede servir mucho a las personas, pero hay otras competencias que se van desarrollando que van a ser mejores líderes a las personas que no necesariamente sean las más fuertes. Bueno, y hay estudios sobre el liderazgo que dicen que los líderes tienen tendencia a ser más brillantes, a tener mejor criterio, a interactuar más, a trabajar bien bajo presión, a tomar decisiones. Y como veíamos, ¿no? Hay personas que tienden a tomar el control. Y además hay esa seguridad de sí mismos. ¿Todo esto se puede ir desarrollando? Claro que sí. Entonces, no es que esas son aptitudes que las trae uno desde el vientre de la madre, ¿no? Sino que eso se puede también ir desarrollando a lo largo de la vida. ¿Cuál es el poder del líder?
El líder es el que va a orientarnos, ¿no? Va a guiarnos en el camino y nos va a mostrar los objetivos para que podamos alcanzarlos. Entonces, el líder también tiene que controlar. No simplemente es mostrarnos el camino y mostrarnos los objetivos, sino también tiene que controlar que vayamos cumpliendo con todo lo que se requiere para alcanzar estos objetivos. El poder, desde luego, es algo intangible. En las organizaciones no sabemos quién es el que tiene más poder solamente al ver el organigrama. Porque si bien en el organigrama, en la cúspide, va a estar el gerente general, que sabemos que es el que tiene mucho poder, pero en la parte operativa podría estar el secretario general del sindicato, que si el gerente tiene 50 años, el secretario general podría tener 60, y no porque sea mayor o esté ya digamos, en una edad que no tiene toda la fuerza, va a poder ser exigente en algunas posturas, en algunas peticiones del sindicato, ¿no? Entonces, ahí sabemos quién es el líder de la estructura, pero no sabemos en sí dónde están las fuerzas que manejan a los grupos sociales. O tal vez puede ser una persona muy joven, ¿no? Unos 25 años, pero con criterio, con esa fuerza, ese carácter que no se haga doblegar con amenazas y demás. Entonces, ahí también se demuestra el poder. Entonces, acá vamos a entender que el poder es una capacidad. Sus micrófonos, por favor. Es la capacidad de una persona. Sus micrófonos, por favor. Bueno, entonces, el poder es la capacidad que puede tener una persona para influir en otras personas con el fin de que se cumplan sus órdenes o de que hagan algo de los que de lo contrario no harían, ¿ya? Si no hubiera ese poder, tal vez no harían esas cosas. Entonces, es una capacidad para influir en las personas, de modo que hagan algunas cosas que en condiciones normales no las harían. Los equipos de trabajo. Cuando hay líderes, pues los líderes no son líderes de una persona, ¿no? O sea, pueden ser líderes de una persona, pero normalmente son líderes de un grupo de personas. Lo que no hay es un líder de sí mismo, pero ya viendo lo que es el liderazgo, mínimamente tiene que haber un seguidor para que haya liderazgo. Si no hay seguidor, no hay liderazgo. Entonces, los equipos de trabajo van a tener líderes y los equipos de trabajo tienen que conocerse y confiar entre los miembros del equipo de trabajo. Los equipos de trabajo requieren comunicación precisa y es importante que se eviten las ambigüedades. Es muy conveniente para los equipos de trabajo hablar, pero también escuchar lo que tiene cada uno del equipo que expresar. Y también respetar las opiniones, no simplemente descartarlas, ¿no? Los equipos de trabajo tienen que aceptar a los miembros, tienen que aceptar a todos. Cuando hay algún problema con algún miembro del equipo que no tiene la aceptación general, pues vamos a tener problemas de coordinación de trabajo y de apoyo, desde luego.
Y los equipos de trabajo nos van a ayudar a solucionar conflictos de manera constructiva. Bueno, ¿qué diferencias tenemos entre grupos y equipos? Resulta que en el trabajo en equipo es fundamental la cohesión entre los integrantes. ¿Y qué es la cohesión? Es el grado de unión de los miembros. Entonces, un grupo, lamentablemente, no tiene cohesión o no es necesaria un nivel de cohesión en un grupo, pero sí en un equipo. Entonces, en los grupos el trabajo es independiente, pero en los equipos es interdependiente. En los grupos las personas no se involucran en la planificación, o sea, alguien más va a hacer la planificación. Pero en los equipos, sí, todos los integrantes del equipo tienen que estar. Sus micrófonos, por favor. Y por favor, Lice, no deja de escuchar. Ah, qué pena, es que dejan sus micrófonos abiertos y se olvidan de la clase. Bueno, entonces, en los grupos no hay confianza en que cada quien haga lo suyo, no haga su parte. ¿Por qué? Porque simplemente tienen intereses que no son tan comunes. Pero en los equipos hay confianza en todos los miembros y se tiene que fortalecer esa confianza. Y tienen que manejar una comunicación bien abierta. La creatividad en los grupos está limitada. En cambio, en los equipos, la creatividad es incentivada y es motivada porque nos va a orientar o nos va a dar pautas para que podamos hacer muchos cambios, para que podamos hacer las cosas de manera diferente, que hagamos variación en lo que normalmente podemos hacer, en lo que hacemos tradicionalmente, en lo que hacemos por costumbre. Pero cuando hay creatividad, también se van planteando nuevas formas de soluciones, de procesos y demás. Y en los grupos hay miedo ante los cambios. En cambio, en los equipos ya tienen Está preguntando, sigue hablando. ya tienen propuestas para La cuando Virgencita Grande. sus micrófonos, por favor. Por favor, al participante Mario Pachi, por favor, pedir cuidado con su micrófono. Gracias, Natalia. Y en los equipos estamos más preparados para los cambios porque planteamos propuestas, ¿no? Y si tenemos que dar ideas en cuanto a las actitudes que podríamos tomar frente a los cambios, en los equipos van a haber muchas ideas. En cambio, en los grupos podrían decir: "Bueno, a mí no me va a afectar, entonces yo no me complico con esta situación". En los grupos no se sienten involucrados. En los equipos todos estamos involucrados, así que es mejor manejar el trabajo de equipo y no manejar el trabajo de grupo. Los estilos de liderazgo van a hacer que los diferentes grupos tengan algunas pautas para su funcionamiento. Por ejemplo, nuevamente hablando de Kurt Lewin, resulta que hizo un estudio de lo que es la escuela de la Gestalt, que tuvo su efecto en lo que es la percepción de las personas y cómo la mente reacciona ante ciertos estímulos. Entonces, Lewin ya se percató de que habían ciertas características de las personas que los hacían más predispuestos al liderazgo en relación a otras personas. Por ejemplo, han debido ver que en muchas imágenes aparecen rostros que no son intencionalmente puestos en la imagen. Entonces reconocemos rostros.
en algunas imágenes. Y eso es algo que tenemos de nuestros antepasados que tenían que estar alertas ante cualquier peligro. Y esa situación hace también que muchas personas estén vean un poco más de las amenazas y se preparen mejor ante las amenazas. Y acá, bueno, lo que planteó Lewin justamente es esa influencia de los estímulos que tenemos todas las personas en relación al entorno. Entonces, ¿cómo reaccionamos con los estímulos del entorno? Si tenemos reacciones positivas, pues estamos alertas, ¿no? Estamos viendo qué es lo que podría pasar y nos preparamos para eso. Nos preparamos para lo que podría pasar. Pero si no le prestamos atención, si no estamos pendientes de algunas cosas, podríamos estar simplemente yendo con la corriente y se nos presenta un problema y nosotros lo único que vamos a hacer es, bueno, dar una respuesta, pero no estábamos preparados para eso. Ya por otro lado, Daniel Goleman, que es otro psicólogo, también planteó en este libro Emotional Intelligence, que es la inteligencia emocional, ciertas características de los líderes que vamos a ver a continuación y que tienen que ver con su inteligencia emocional. La inteligencia emocional es bastante complicada de definir porque es cómo reaccionamos todos ante situaciones que podrían ser no tan relevantes y en situaciones que realmente son crisis, que son situaciones de crisis, y cómo nosotros enfrentamos las crisis. Así que bueno, tenemos estos modelos de líderes y está el autocrático, que es el que ordena lo que hay que hacer y el resto tiene que cumplir. No está esperando una opinión, simplemente él les dice qué es lo que hay que hacer. El único que toma las decisiones y el resto del equipo, en este caso de un grupo, tiene que acatar. El líder democrático es el que permite que el resto del equipo participe en la toma de decisiones. Entonces, cuando hay que tomar una decisión, les plantea el problema y van a tomar una decisión consensuada. Y claro, este líder democrático se preocupa por la necesidad de contribuir de los miembros del grupo, del equipo. El laissez-faire, que es un término en francés, que es el dejar hacer, es un tipo de liderazgo que concede a los miembros del grupo la libertad de acción total. O sea, confía en que van a hacer un buen trabajo y los deja haciendo lo que saben. Y este líder apenas participa dejando la toma de decisiones en manos del grupo. Estos son los estilos de liderazgo de Kurt Lewin. Y Daniel Goleman ha definido a estos otros tipos de líder. Entonces, está el coercitivo, que exige cumplir las tareas de forma inmediata. El visionario u orientativo, que motiva a los empleados a través de su visión. El afiliativo, que constituye lazos emocionales con sus empleados. El democrático, también que está definido por Goleman, como estaba por Lewin, que crea acuerdos mediante la afiliación. El líder ejemplar, que espera la excelencia y la autonomía del desempeño. Y el líder coach o capacitador, que busca el desarrollo personal de su equipo. Hay que entender otras situaciones, además de las personas, ¿no? De todas las personas, que a veces, como personas, nos dejamos llevar por algunos criterios, por algunos eh, preconceptos que tenemos de muchas situaciones, especialmente con las personas, y ahí entran lo que son los prejuicios.
sea, cuando conocemos nuevas personas, tenemos que dejar de lado nuestros prejuicios, porque nos hacemos una idea de las personas sin haber interactuado con ellas por prejuicios. Y lo que corresponde acá es que nosotros dejemos de lado los prejuicios para conversar con las personas y recabar alguna información que nos sirva para poder formar un criterio en cuanto a esa persona. Y bueno, el efecto Pigmalión, que es algo que ocurre muchas veces cuando nosotros idealizamos algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, nuestras creencias van a influir en nuestras acciones y van a tener un impacto en otras creencias que son también nuestras. Pero ¿a causa de qué? A causa de lo que ha ocurrido en alguna otra situación y eso ha reforzado nuestras creencias. Entonces, ahí tiene que ver con los prejuicios. Cuando tenemos prejuicios, esos prejuicios van a influir en nuestras acciones, tal vez en las actitudes que vayamos a tener con muchas personas, ¿no? Si eh, consideramos que las personas con tatuajes no son tan confiables, eso nos puede llevar a tomar alguna decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos esa creencia, pero nos está llevando a tomar una acción y esa acción va a tener un impacto, porque si no le damos confianza a una persona, estamos limitando su forma de trabajar o de actuar. Y eso va a hacer que reforcemos de cierta forma lo que habíamos creído desde un principio, que esas personas no son, no merecen mucha confianza. Y es porque precisamente nosotros hemos actuado mal. Nosotros hemos limitado esa confianza y cuando ha habido un resultado que no era el más favorable, hemos reforzado ese preconcepto y lamentablemente allí deberíamos hacer un corte en algún momento. Lo más correcto es que dejemos de lado los prejuicios, conversemos con las personas para estructurar una idea del perfil de esa persona y recién tomar una decisión si se le puede delegar cierta confianza o no. Bueno, ya este es un tipo de liderazgo que se ha visto en estos últimos tiempos, que es el liderazgo transformacional, término introducido por James McGregor Burns a finales de los años 70 y que fue desarrollado por Bernard Bass. Estos autores dicen que las características que definen este perfil de líder tienen que ver con fomentar la participación creativa, como habíamos visto hace un momento, ¿no? Es importante que se deje desarrollar la creatividad en las personas. Hay que darles confianza a los miembros del equipo, hay que darles ese voto de que van a hacer su trabajo independientemente a que se los controle o no. Se van a cumplir con sus compromisos sin necesidad de que haya un control así permanente. Hay que hacer los controles, o sea, eso es inobjetable, pero lo que no hay que hacer es estar detrás de las personas porque tenemos que darles esa confianza. Y este líder se preocupa por el equipo, no es simplemente un líder que ve sus beneficios personales, sino que está preocupado por los otros miembros del equipo y tiene la capacidad de la empatía y de la comunicación con toda la gente. Es un líder motivador y además inspira a los miembros de su equipo. Y también no es que le huye a los riesgos, sino más bien enfrenta los riesgos y con la ayuda del equipo puede plantear acciones creativas para, en caso de que el riesgo se haga efectivo en algo
realmente en algún hecho, tener esa preparación de reacción. Entonces, hacer un viaje, no sé, entre La Paz y Santa Cruz para llevar productos en época de lluvias podría ser, podría tardar más de lo que tardaría normalmente en una época seca. ¿Por qué? Porque las condiciones climatológicas nos podrían perjudicar en algunos sectores de la carretera y todo. Pero si el líder dice, a ver, vamos a hacer el viaje con equipo de auxilio. Entonces, si pasa algo, pues vamos a poder darle una solución. Y el equipo también aporta y dice sí, y además debería haber una comunicación permanente. Tal vez no confiar en que va a haber señal de celular durante todo el camino, pero tal vez una comunicación por radio. Entonces van dando ideas creativas para que se pueda enfrentar un riesgo y en caso de que haya algún problema también se pueda solucionar. Y bueno, acá tenemos una matriz también del cambio planeado. Cuando hacemos esta combinación de personas más conocimiento, vamos a tener personas eficaces. Personas eficaces más habilidades nos van a dar como resultado mejores productos. Mejores productos más mejores servicios, incremento en ventas. El incremento en ventas más mayor productividad, un incremento en las ganancias. Y cuando incrementamos las ganancias y le sumamos una recompensa a las personas, vamos a tener personas motivadas. Es una cadena, ¿no? Pero partimos con personas y terminamos con personas motivadas. Si a una persona nosotros le damos el apoyo, le damos las condiciones, le damos la oportunidad de desarrollarse, el beneficio no solamente va a ser para esa persona, va a ser para toda la organización. ¿Y dónde se va a ver ese beneficio? Principalmente en las ganancias para los propietarios, para los dueños de la empresa. Pero esas ganancias no solamente tienen que retornar a la empresa para tener mejor tecnología o mejores equipos. No, también tiene que motivar a las personas. Y una recompensa no necesariamente tiene que ser económica, pero va a servir para motivar más a las personas. Por último, tenemos el desarrollo organizacional, que es el conjunto de estrategias y técnicas planificadas de una empresa. Este se compone por el talento humano de una organización y se acompaña de herramientas prácticas para alinear los objetivos de la empresa con los de los trabajadores. Y así se puede incrementar el compromiso y la productividad. Este término se utiliza para describir los métodos de cambio enfocados en la fuerza laboral y también en la naturaleza y calidad de las relaciones interpersonales en el trabajo. Entonces, el desarrollo organizacional es que nuestra empresa, nuestra estructura, el personal que tenemos dentro de la estructura, vaya vaya creciendo en conocimiento, en aptitudes, no actitudes, en aptitudes, en liderazgo, en creatividad, en dar respuesta a las situaciones imprevistas. Y todo eso va a hacer que nuestra organización tenga un mayor desarrollo. A mayor desarrollo también va a haber un mayor crecimiento de la organización. ¿Por qué? Porque las personas no se capacitan solamente por aprender, se capacitan porque tienen que aplicar lo aprendido. Y cuando se aplica lo aprendido, pues se generan nuevas oportunidades de trabajo. Y esas nuevas oportunidades de trabajo también van a hacer que la estructura tenga más necesidades, pero ¿para qué? Para también ser más productiva. Eso es
un efecto del desarrollo organizacional porque al tener personas más preparadas, con más cualidades, pues vamos a tener mejores resultados en las actividades que corresponden al mantenimiento de la empresa. O sea, ¿qué hacemos para estar vigentes? Si producimos gaseosas, pues vamos a producir gaseosas con un mejor nivel de calidad. Si tenemos la comercialización de productos, vamos a poder comercializar productos a mayor escala porque hay ese desarrollo de las personas. ¿Qué es lo que genera el desarrollo organizacional? Mayor compromiso en la mejora continua. Permite mejorar la relación y la retroalimentación entre los trabajadores. Mejora también las habilidades del personal. Da lugar a la innovación de productos y servicios e incrementa la eficiencia y las ganancias en una empresa. Entonces, las relaciones laborales son más efectivas entre las personas cuando hay capacitación, cuando hay creación de equipos, cuando hay desarrollo de los grupos y entre los grupos, y cuando hay consulta sobre los procesos. Eh, un proceso puede estar bien estructurado, pero si hay alguna inquietud, esa inquietud nos puede dar lugar a hacer una mejora, un cambio o a replantear todo el proceso en sí. Pero si no aceptamos, si no dejamos que la gente nos pueda hacer consultas sobre los procesos, pues eso se va a mantener sin alteración. Tal vez podríamos estar perdiendo excelentes oportunidades de desarrollo. Y también las encuestas de retroalimentación. Es importante que nosotros podamos rescatar información de los trabajadores, de un cambio, del tipo de liderazgo, porque todo esto va a hacer que el desarrollo organizacional también sea mucho mejor. Entonces, el desarrollo organizacional es un instrumento por excelencia para el cambio, porque va a buscar lograr mayor eficiencia organizacional. Y la eficiencia es lo que hace diferentes a las empresas. Es un atributo de diferenciación con el resto de los competidores. Entonces, cuando vemos que hay competencias bien reñidas, lo que va a hacer diferente a las empresas es su nivel de desarrollo organizacional. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Identificar necesidades del cambio, elaborar un diagnóstico, hacer una retroalimentación o feedback, diseñar las intervenciones, liderar y manejar el cambio para, por último, evaluar e institucionalizar el cambio. Estos valores en los que se basa el desarrollo organizacional, se los dejo para que den una lectura, o sea, es simplemente repasar. Y con esto vamos a terminar la clase y la materia. Les agradezco mucho. Y le voy a pedir a Natalie que proceda nomás ya a la toma de la asistencia para terminar la clase. Nuevamente les agradezco por su participación, por haber estado en estos 2 días. Gracias. Y Natalie, adelante. Muchas gracias, licenciado, por las explicaciones. Con Muchas todo el gracias. gusto. Agradecemos la excelente presentación del licenciado Marcos Santibáñez. Licenciado, un placer ser su moderador el día de hoy. Espero que tenga un excelente fin de semana y un feliz carnaval. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Para poder finalizar la sesión se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Aban Bianca. Presente, Alicia. Gracias. Aguilar Víctor. Ausa María. Presente. Muchas gracias. Balboa Marco. Cabrera Carolina. Presente, Alicia. Muchas gracias. Céspedes Dana.
Chirinos Jimena. Choque Sunilda. Gómez José Luis. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Lima Noemí. Presente. Gracias. Lurisi Daniela. Presente, Lurisi. Gracias. Marín Danitza. Presente. Muchas gracias. Matos Wilfredo. Presente. Muchas gracias. Pachi Mario. Padilla Urbelinda. Siles José Luis. Beizaga Edwin. Presente. Muchas gracias. Velázquez Ronald. Presente. Gracias. Villarpando Alison. Presente. Gracias. Zambrana Omar. Presente, licenciada. Gracias. Suazo Gustavo. Presente. Muchas gracias. Con esto estamos dando finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Con esto estamos dando finalizada la sesión de hoy. Nos vemos en una próxima sesión. Que tengan un excelente fin de semana y un buen carnaval. Muchas gracias. Muchas gracias. Eliseo, una consultita. Todos los trabajos van a estar luego en plataforma, ¿verdad? Sí, es correcto. Todo se va a subir a plataforma y se les va a enviar el comunicado oficial cuando ya se encuentren habilitados. Muchas gracias.